Pues buenas tardes a todas y a todos. Bienvenido Lorenzo y muchísimas gracias a ti y a Fidelities por la colaboración que tenemos establecida entre Experiencia Bipolar y Fidelities, que para quien no conozca, pues es un despacho de abogados especializados en discapacidad. Y bueno, pues para que la gente os conozca un poquito más, ya tenéis unos cuantos años de experiencia, más de 15. Así que Ujú. si quieres, compártenos un poquito, pues eso, cuáles fueron vuestros orígenes, vuestra trayectoria, cómo os encontráis a día de hoy y hacia dónde vais caminados en el futuro venidero. Bueno, pues al final somos un despacho muy atípico porque efectivamente una parte importante de la plantilla pues tiene discapacidad y padece o ha padecido enfermedades graves, con lo cual pues entendemos mucho mejor este mundo en el que nos movemos y bueno, pues es algo que nos hace empatizar mucho más con los clientes. El despacho surgió precisamente porque uno de los socios, mi socio, pues es ciego total y bueno, pues en ese trayecto que desde que perdió el resto visual que tenía hasta que le concedieron la incapacidad laboral, la discapacidad, etcétera, pues pasó por muchísimas vicisitudes, muchísimas zancadillas que le pusieron en la administración hasta que finalmente se la conseguimos, ¿no? Eh, y bueno, pues eso nos hizo reflexionar sobre eh, la cantidad de problemas a los que se enfrentan las personas con enfermedades graves a la hora de que se les reconozcan sus derechos, ¿no? Y no conocíamos ningún despacho que se hubiera centrado en estos temas. Sí que hay puntualmente abogados que conocen un poquito más, que saben un poquito más, pero no que actúen a nivel nacional ni que manejen tanto volumen de expedientes como podemos hacerlo nosotros. De hecho, una de las cosas que nosotros estamos consiguiendo es jurisprudencia por ese gran volumen de casos que tramitamos al año, que nos hace luego más fácil el camino a la hora de conseguir cosas para nuestros clientes, porque al final muchas veces todos estos derechos se tienen que conseguir en los tribunales de justicia y lo mejor para un juez es enseñarle sentencias tanto de otros juzgados como sobre todo de tribunales superiores, ¿no? Tribunal Superior de Justicia o Tribunal Supremo. Eso es lo que más hace inclinar la balanza hacia un lado u otro a la hora de conseguir un derecho. Y es verdad que la jurisprudencia es difícil de encontrarla también por parte de los abogados si no la manejas. O sea, saber qué jurisprudencia tienes que aplicar en cada caso porque no se puede aplicar la misma jurisprudencia para todos los casos, ni muchísimo menos, una de las cosas más importantes a la hora de ganar los casos en la vía judicial. Y me centro en la vía judicial porque lamentablemente en la vía administrativa no nos reconocen nuestros derechos a la primera, que como ciudadanos es lo que esperamos, ¿no? Pero la realidad es que probablemente también porque hay mucha gente que solicita cosas que no le corresponden, bien porque desconocen cuál es el funcionamiento o qué les corresponde, o bien porque le echan rostro a la vida, la administración ha tomado ese filtro perverso, ¿no? Que es el que vulgarmente se suele decir que pagan justos por pecadores, ¿no? Entonces meten en el mismo saco a las personas que realmente les corresponde junto con las que no les corresponde. Entonces, ese filtro es, pues ya me reclamará el que realmente lo necesite, ¿no? Y por eso la mayor parte de los derechos que perseguimos los tenemos que conseguir en la vía judicial. Y eso es lamentable, pero es una realidad, ¿no? Y tenemos que saber que es así. Entonces no nos podemos quedar el primer no cuando la administración nos denegue un derecho, porque muchas veces ese derecho habrá que perseguirlo en los tribunales de justicia, ¿no? Ujú. Y esa es un poco nuestra trayectoria. Seguimos, pues eso, creciendo todos los años a dos dígitos, cada vez con mayor presencia en mayor número de instituciones como la vuestra. Nuestra idea, obviamente, es
trabajar o colaborar con todas, todas las que quieran que les echemos una mano y que les expliquemos en charlas como esta y luego individualmente a sus socios, pues qué derechos tienen y que a partir de ahí tomen la decisión de cómo conseguirlos, si es a través nuestra, de forma individual o como quieran, ¿no? Pero por lo menos que conozcan qué derechos tienen para poder defenderlo mejor. En el caso concreto de problemas de salud mental y con especial atención al trastorno bipolar, ¿podrías resumirnos un poquito cuáles son los derechos de las personas con problemas de salud mental o con trastorno bipolar? Bueno, es que los derechos son todos. Otra cosa es, es decir, no es que tengáis más o menos derechos que una persona que tenga una enfermedad cardíaca u otra diferente, ¿no? Los derechos son los mismos. Lo que suele estribar aquí es la complejidad en cómo, eh, digamos, traducen esas secuelas y limitaciones que no pasa solo en las enfermedades mentales, sino en muchas, sobre todo en las raras, pasa un poco lo mismo, ¿no? Y es que eh, digamos que los brotes, la frecuencia, hacen que, en vuestro caso, por ejemplo, los ingresos, etcétera, eh, hacen que distorsionen la percepción de la administración a la hora de tomar una decisión u otra, a la hora de conceder un derecho, ¿no? Entonces, la idea generalizada que existe sobre la salud mental es que, pues eso, tienes que estar casi encerrado y totalmente medicado, durmiendo en tu cama para que te concedan tus derechos, ¿no? Y no es, la realidad no es esa. La realidad es que los derechos hablo, por ejemplo, en los casos de discapacidad o de incapacidad laboral. Luego hay multitud de otros derechos como los derechos laborales, etcétera, etcétera, que se pueden salvaguardar, por ejemplo, con el reconocimiento del certificado de discapacidad, aunque no sea con el mínimo del 33, ojo, que con el mínimo del 33 estamos más protegidos y tenemos más derechos, pero ya con el reconocimiento de un grado, aunque sea por debajo del 33, a nivel laboral, por ejemplo, tenemos mayor protección que si no lo tenemos reconocido. ¿Vale? Esto es algo que la gente normalmente desconoce, pero hay jurisprudencia al respecto que avala que el reconocimiento de un grado de discapacidad, sea el que sea, ya nos protege a nivel laboral. Me refiero a la hora de solicitar una adaptación del puesto de trabajo o a la hora de que, por ejemplo, se produzca un despido y podamos tramitarlo como nulidad de despido por vulneración de derechos fundamentales, ¿no? Entonces, hay muchísima multitud de derechos, cualquiera de que se nos ocurra aplica para las enfermedades de salud mental, pero lo que hay que ver es, en vuestro caso, qué es lo que tiene mayor incidencia. Yo diría pues, que el certificado de discapacidad, la incapacidad laboral y los derechos laborales, que normalmente, pues efectivamente, cada vez que alguien detecta en el trabajo un trastorno bipolar, por ejemplo, pues ya se asustan, lo primero, y lo segundo es que genera un rechazo que pues, normalmente culmina con un despido, ¿vale? Entonces, y no se producen tampoco las adaptaciones de puesto de trabajo, cosas por el estilo. Entonces, son temas que eh, quizás sean los tres puntos más importantes. Luego hay otros con relación a, pues eso, los ingresos, etcétera, etcétera, que creo que lo comentamos en una anterior charla, ¿no? Pues si tengo derecho a que me mediquen, si no, si tengo derecho a pedir el alta voluntaria, si todas estas cosas que efectivamente intervienen. Lo primero que hay que tener en cuenta es que los derechos individuales tienen que estar sujetos a la Constitución. Entonces, por encima de eso no hay nada. Es la norma suprema que vigila por todos nosotros. Entonces, por encima de eso no hay nada. No puede estar por encima ni el derecho hospitalario, o si lo queremos llamar así, el administrativo sanitario, ni cualquier otro que podamos poner en juego.
Entonces, las libertades individuales no se pueden vulnerar por el hecho de padecer un trastorno bipolar en este caso, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante, es algo muy importante que ya, por lo menos a la hora de las cu- ahora ya curatelas, porque ya son curatelas todas, ha cambiado, porque antes sabéis que existía la curatela y la tutela, pero ahora ya la tutela ya no es una tutela como la de antes, ahora ya son todo eh, tutelas a medida, por así decirlo, en función de, de cada persona, más un traje a medida, y se tiene en cuenta muy mucho, no solamente los criterios médicos, sino también la voluntad del paciente en este caso. Entonces es algo importante que debemos conocer. Y bueno, pues al final la discapacidad pues es algo que yo siempre os recomiendo que tramitéis, no en esta, sino en cualquier enfermedad, porque es una forma no solamente de obtener ciertas ventajas, pues desde el punto de vista fiscal, de impositivo, de eh, acceso gratuito a determinadas pues, prestaciones, acceso, perdón, a transporte público, a acceso a museos, a todos aspectos culturales, derechos de acceso a oposiciones, a centros especiales de empleo. Es decir, aparte de eso, nos genera una protección laboral para todos aquellos que quieren y necesitan y sienten que pueden, que están mejor trabajando que con una incapacidad permanente, nos genera una protección adicional, el certificado de discapacidad, sea del 33 o inferior. O sea, si es del 33 hacia arriba, mejor, porque tenemos más derechos, pero si es inferior también nos protege, nos genera una protección eh, a nivel de laboral que no tenemos si no tenemos reconocido ese certificado de discapacidad, ¿vale? Eh, no sé, o sea, podemos entablar aquí la Mira, charla. que tengo dos cuestiones. La primera es, por ejemplo, si una persona tiene reconocido un grado de discapacidad menor que al 33% y está en un trabajo con turnos o con nocturnidad, esta persona podría solicitar una jornada adaptada en el sentido de que sabemos que las noches por el descanso pues no afecta y Mm, si tienes una cierta vulnerabilidad al estrés, ese estrés te va a perjudicar. Entonces, por ahí, si una persona con menos del 33 puede solicitar esa adaptación. Y luego, por otro lado, si quieres hablarnos de los tipos de incapacidad para que la gente sepa un poquito, porque yo mismo desconozco permanente, total, revisable. Entonces, mm. si quieres compartirnos. Sí, sí, como te decía, el certificado de discapacidad, aunque sea inferior al 33%, nos genera una protección laboral en muchos sentidos. Una de ellas es para la adaptación del puesto de trabajo, ¿vale? Eh, lo cual no significa que la empresa luego actúe mal y no quiera hacerlo, pero bueno, ya se está arriesgando a que si se le defiende bien a ese empleado con un certificado del 15%, ponte por ejemplo, se le obligue a que adapte el puesto de trabajo para evitar vulneración de derechos fundamentales, por ejemplo. Obviamente, todas estas cosas de protección laboral hay que ver en qué entorno nos estamos moviendo. Es decir, no es lo mismo. Imagínate que un vigilante de seguridad de Securitas Direct, por decir una marca, una gran empresa me refiero, se pida una adaptación del puesto de trabajo suprimiendo las noches, que se le pida a una mini empresa de seguridad local que tiene 4 vigilantes de seguridad. Pues no es lo mismo, ¿vale? Entonces, Ujú. hay que ver todos los aspectos, pero a nivel general, aunque no tengamos el mínimo del 33, nos ampara, y de esto hay jurisprudencia tanto europea como en España, nos amparan las directrices de la ONU, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la jurisprudencia española. Es decir, una persona que actualmente tenga un certificado de discapacidad, aunque sea inferior al 33%, tiene los mismos derechos
en el sentido de vulneración de derechos fundamentales de las personas con discapacidad que alguien que tenga el 75, ¿vale? Entonces, por ahí, si esa es la pregunta, la respuesta es esta. Obviamente, si tienes el 33 o más, pues tienes derecho a otra serie de ventajas, de prestaciones, acceso a puestos de trabajo en centros especiales de empleo, al 5% de las oposiciones, bla, 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 vivienda, bla, 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 educación, o sea, casi todos los aspectos. Pero teniendo menos del 33, sí que tienes esa protección no solamente a nivel laboral, hablo más de la laboral porque normalmente es el aspecto que más nos impacta, pero también, por ejemplo, por Vivienda. discriminación, sí, en vivienda o en cualquier otro ámbito, es decir, cualquier ámbito en el que podamos sentir discriminación siendo una persona con certificado de discapacidad, ese certificado nos protege, ¿vale? Ujú. Obviamente, lo que digo, a partir del 33 tenemos derecho a otras cosas. Mejor tener el 33 o más que tener el 19. Pero si tenemos el 19, tenemos ya ese certificado tiene cierto valor, ¿vale? Porque aunque a nivel eso, impositivo, de de IRPFs y cosas por el estilo, no tenemos esas deducciones o esas ayudas, sí que tenemos el reconocimiento de persona con discapacidad, ¿Se ¿vale? quiere bajar al 25% o es una noticia que he No, escuchado que es un bueno, bulo? hay muchas teorías sobre... Lo que pasa es que a partir del 25% lo que suman son los aspectos sociales, ¿vale? Pero bueno, se pedía que se bajase al 25% para que no se tuvieran en cuenta los aspectos sociales, pero eso ya es cambios legislativos. Pues igual, en ¿A el qué te futuro refieres se con hace. lo de aspectos sociales? Los puntos de aspectos sociales no suman si no tienes como mínimo un 25%. ¿Cuáles son los puntos de aspectos sociales o en qué Aspectos consiste sociales, pues esto? por ejemplo, aspectos sociales es, por ejemplo, si puedes, imagínate una persona que además de, de tener una lesión que le impide cierta movilidad, pues vive en un cuarto sin ascensor. Pues esto te suma puntos. Mm. O vives en un entorno aislado, o eres madre soltera, ¿vale? Hay ciertos aspectos que te suman puntos fuera de lo que es la propia enfermedad, ¿vale? Son los Ujú. aspectos sociales que solo empiezan a sumar a partir de que tienes un 25%, ¿vale? Entendí. Vale. Y luego la segunda pregunta en cuanto a los tipos de De incapacidad, discapacidad. Eso. pues hay cuatro: la parcial, la total, la absoluta y la gran invalidez. La Ujú. parcial es cuando las secuelas y limitaciones de tus patologías te impiden realizar al menos el 33% de las tareas principales de tu trabajo, pero puedes seguir trabajando en ese mismo Ujú. puesto de trabajo. Lo que pasa es que lo vas a hacer de una forma, digamos, menos eficiente que un compañero tuyo que no tenga esas patologías, esas secuelas y limitaciones. Entonces, aquí lo que corresponde son 24 mensualidades. No es una pensión propiamente dicha, es como una especie de indemnización. Aquí el Estado actúa como aseguradora, por así decirlo, y te conceden 24 mensualidades de tu base de cotización, Ah, ¿vale? La siguiente es la total, que es aquella que se produce o que se concede cuando las secuelas y limitaciones de tus patologías te impiden realizar todas las tareas principales de tu actual puesto de trabajo, ¿vale? Del puesto de trabajo habitual. Y ahí lo que te corresponde es el 55% de la base de cotización de los últimos 8 años, pero puedes compatibilizar la pensión con otro empleo cuyas tareas principales no sean coincidentes con aquellas por las que te han concedido la pensión, ujú. ¿vale? El ejemplo más claro es, por ejemplo, un, un guarda de seguridad que tiene una lesión en la rodilla, no puede hacer sus turnos o no puede perseguir un delincuente, pero puede trabajar en un call center. Entonces, te dan una pensión por incapacidad, grado de total, cobras el 55%
de tus bases de cotización de los últimos 8 años y puedes compatibilizar esa pensión con un trabajo, pues eso, trabajo más sedentario, como puede ser un call center, en el que no ujú, necesita perseguir ladrones ni nada por el estilo. La absoluta es aquella que te conceden cuando las secuelas y limitaciones de tus patologías te impiden realizar cualquier tipo de trabajo. Y aquí ujú. todo lo que te corresponde es el 100% de las bases de cotización de los últimos 8 años y además está exento de retenciones, con lo cual cobras más que trabajando. De Ujú. media, pues un 15, un 18% más. Y luego la gran invalidez es cuando, además de corresponderte la absoluta, es decir, las secuelas y limitaciones te impiden realizar cualquier tipo de trabajo, pero necesitas adicionalmente la ayuda de terceras personas para ciertas actividades básicas de la vida diaria, como vestirte, comer, deambular, etcétera, etcétera. Y ahí te corresponde entre un 50 y un 100% de complemento con respecto a la pensión de la absoluta. Es decir, cobras como puedes llegar a cobrar el doble de la absoluta, el doble de tu pensión. Vale, ¿Vale? claro. Esos son los 4 grados. Vale, muchas gracias. Claro, yo tengo una duda y claro, en el caso de las enfermedades mentales, Mm. cuando una persona, corrígeme si me equivoco, cuando una persona va a que le valoren el grado de discapacidad, lo que miran es la autonomía o la capacidad de la persona en los estados de estabilidad, ¿sabes? Y claro, es como cuando una persona no está descompensada ni hacia arriba ni hacia abajo, somos personas completamente funcionales, pero sin embargo, si X meses al año o durante los últimos 2 años has estado 4 veces ingresado, pero entre ingreso y ingreso has estado relativamente estable, ¿cómo se mide ahí la discapacidad? Porque al final es, vale, si yo cuando estoy estable estoy pleno, pero cuando no estoy estable, no estoy estable. Y encima, cuando me valoras, no puedo estar descompensado. ¿Cómo determinamos cómo de condicionado estoy para el desarrollo de una vida plena, el desarrollo de una carrera profesional o social, o cómo de dependiente soy? Porque cuando una persona Eh, está en depresión, ni se ducha, ni se asea, ni se alimenta prácticamente en días y ahí o hay alguien que le está un poco moviendo o esta persona está abandonada a la enfermedad, ¿sabes? Y eso es muy duro, ¿sabes? Pues a eso me refería, que son los graves problemas de las enfermedades mentales, ¿no? Al final se están basando casi única y exclusivamente en esos periodos en los que eres 100% funcional, sin tener en cuenta claro, nadie alguien que está absolutamente controlado y no tiene una crisis cada 2 años, pues hombre, no es relevante. Pero para su vida me refiero, es decir, es relevante, pero no es tan relevante como quien tiene eso, 4 ingresos al año. Y dirás, bueno, es que lo que dice la, tanto los centros base como el equipo de valoración de incapacidades es, bueno, pues que tampoco es tanto tiempo como, por ejemplo, el que padece un cáncer. Bueno, pues es que es muy relativo. Es decir, la pregunta que has hecho tú es la que siempre nosotros, cuando llevamos los casos de enfermedad mental a los tribunales de justicia, le hacemos al juez, ¿no? Además lo llevamos normalmente con un perito psiquiatra que explica muy bien al juez lo que acabas de decir tú. Es decir, oye, depende obviamente de la enfermedad mental de que se trate, pero no podemos valorar solamente las épocas funcionales. O sea, tenemos que ver cuál es la trayectoria. Es verdad que si hay muchísima frecuencia es muy evidente, es decir, no está controlada esa enfermedad de esa persona, pero cuando la enfermedad eh, está controlada solo en parte, es que no, es imposible lo que dices tú, desarrollar ni una vida ni personal ni laboral plena. Es que Claro.
vas a perder no solo amistades, familia, etcétera, puedes perder, vamos, sino también tu empleo, tu capacidad de desarrollarte en un ambiente laboral como el que existe actualmente, que es muy competitivo. Eh, entonces, ¿eso cómo me lo valora? El grado de discapacidad precisamente lo que tiene que hacer es compensar esa diferencia entre alguien que es plenamente funcional y quien no lo es, aunque sea de forma aislada. Esto, mira, por ejemplo, lo mide muy bien la gran invalidez. La gran invalidez, la, lo que dice la ley, que aquí está bien hecha, es que no tiene por qué ser ni ni todas las actividades básicas de la vida diaria, ni durante las 24 horas del día. Es decir, puede ser que no seas capaz, por ejemplo, imagínate, de vestirte, ¿vale? Imagínate un caso de obesidad mórbida, te pongo el ejemplo. Y entonces te tienen que ayudar pues, a atarte los zapatos, a ponerte los zapatos, a no sé qué. Pero hay casos, por ejemplo, ciertas cegueras que se pronuncian mucho más cuando tienes resto visual por la noche. Y entonces por el día más o menos se manejan, pero por la noche es imposible. No ven nada, es imposible. Y entonces lo que dice la ley es que no es necesario que sean ni todas las actividades básicas de la vida diaria, ni durante las 24 horas del día. Eso es lo que debería medir la discapacidad. Es decir, la discapacidad no tendría que decir, oye, esta persona vamos a medirle solo las épocas buenas. No, no, vamos a medir todo. Y entonces vamos a compensar esa, digamos, disfuncionalidad temporal para que tenga acceso a, pues a lo mejor, a trabajos que puedan adaptar mejor su capacidad laboral y que le permitan este tipo pues a lo mejor descanso, de lo que estábamos hablando antes, ¿no? Eso es lo que debería medir la discapacidad y lo que debería hacer la discapacidad y la incapacidad laboral igual. Es decir, si es que me van a despedir, si es que despiden a muchísimas personas con enfermedades mentales en cuanto lo detectan, En cuanto hay un los de- brote o a la algo, calle, enseguida ya a la calle, bajo rendimiento o una persona claro, que pasa por depresiones y cada poco coge una baja por depresión, la persona antes o después es como no es productiva, no me sirve. claro. Aquí es verdad que sí que no solemos manejarlo a nivel individual como deberíamos, que es lo que te decía antes. Las enfermedades graves, y si tienes ya el certificado de discapacidad, mejor eh, no deberían ser discriminadas por su enfermedad, ¿vale? Entonces, ahora hay con todo este movimiento que es verdad que ha acelerado las solicitudes de discapacidad, eh, que emanan de las directrices internacionales de la ONU, etcétera, y de la jurisprudencia europea, pues es cierto que ayudan a que, bueno, pues que las empresas al menos tengan que justificar el despido y justificarlo no basado en términos tan, digamos, subjetivos o tan abiertos como lo podían hacer antes. Es decir, ahora mismo la protección que tienen las personas con discapacidad y con enfermedad grave, pues sobre todo con discapacidad, y vuelvo a repetir, aunque sea inferior al 33, hace que una empresa se arriesgue no solamente a tener que readmitir al empleado por nulidad de despido, sino a indemnizarle por vulneración de derechos fundamentales. Entonces, ojo, porque normalmente esto la gente en general lo desconoce, los abogados también. Ujú. O sea, tienen que ser abogados que normalmente estén por lo menos eh, familiarizados con el tema, porque no, normalmente se centran la mayoría de los laboralistas en los temas relacionados con la improcedencia, el despido objetivo, convertirlo en improcedente, que es lo más recurrente, pero a la empresa es verdad que le da igual convertir el objetivo en improcedente.
A lo mejor lo que Ah, sí que le preocupa es que sea una nulidad y que encima tengan que pagar 15.000 pavos de, por vulneración de derechos fundamentales, ¿no? Y sobre justo. todo si es una gran empresa. Entonces, Ujú, estas cosas son importantes que las sepáis porque es así y se puede tratar ujú, así. Es verdad que es un tema delicado, que hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien además desde el primer minuto. No se puede hacer luego a posteriori porque dependiendo de cómo se presente la papeleta de conciliación, luego va a tirar, va a seguir el hilo de todo, ¿no? Entonces, en el momento en que pase algo de esto, pues os tenéis que asesorar bien. Y ya te digo, tanto la discapacidad como la incapacidad laboral es un error medirlo así, pero es verdad que luego en los tribunales de justicia sí que se consiguen muchas cosas que no se consiguen en la vía administrativa. ujú, Por eso, si ujú. nosotros os hacemos un estudio de viabilidad y os decimos que es viable conseguir A o B, pues no te voy a decir que ganemos el 100% de los casos porque la justicia tiene una cosa y es que no es matemática pura y obviamente no ganamos el 100% de los casos porque la justicia es muy injusta también a veces, ¿no? Pero es verdad que es mucho más justa que la administración. Entonces, bien planteados los casos se ganan cuando son viables, pues en torno al 90%. O sea, que es algo que sí que es interesante que lo conozcáis. ¿Crees que hay algunas preguntas de clientes que vengan con problemas de salud mental que se repiten a la hora de acudir con vosotros o hay una disparidad en cuanto al espectro de preguntas? Pues es que yo creo que hemos tocado, si no todas, prácticamente todas las recurrentes. Es decir, es verdad que son los tres temas más recurrentes a la hora luego hay muchos pues, relacionados eso, con la tutela, con los ingresos, con herencias, hay de todo tipo, ¿no? De cuestiones que van relacionadas con la salud mental, pero las más recurrentes son estas tres, sin duda, es decir, la incapacidad, la discapacidad y los aspectos laborales, de adaptación del puesto de trabajo y de despidos. Al hilo justo de lo que comentas, me gustaría ver si puedes compartirnos cuando una persona, no sé si se dice bien, ha sido como eh, delegada en otra para que tenga la tutela, ¿sabes? Por ejemplo, Mm, el caso de Britney Spears. ¿Qué tiene que hacer esa persona para poder recuperar su autonomía, su capacidad de decisión, su capacidad de manejo de cuentas, el tema un poco ligado de herencias? Porque yo conozco de mm, casos de familiares que dicen, firma aquí para que maneje yo la herencia de nuestros padres como yo mm, crea conveniente, porque tú ahora no estás bien, tal, que hay mm. veces que el familiar se está aprovechando, ¿sabes? De su propio hermano, Sí, y es sí, como, muchas ¿qué tiene que veces. hacer la persona o cómo es el proceso para que alguien que en un momento determinado haya sido pues determinado para que un tercero tenga la potestad o la capacidad, para que esta persona pueda recuperar su autonomía? ¿Cómo es el proceso? Bueno, aquí lo más importante y lo que va a atender un juez es, aparte de la entrevista personal o las preguntas que vayan a hacer al- al implicado, que la va a hacer en principio, se va a basar mucho en las apreciaciones que pueda hacer el perito o el psiquiatra o el psicólogo que presente el informe, ¿vale? Aquí son muy importantes los informes que podamos llevar de los especialistas. Es decir, si un especialista determina que la capacidad de esa persona está muy mermada, pues obviamente por mucho que uno quiera, es muy complicado que un juez vaya a revertir una situación previa. Sin embargo, cuando ya que esto ha pasado y pasa muchas veces, cuando después de ciertos ingresos se ha perdido, digamos, la autonomía completa delegándola en un hermano, en un familiar o similar, pues y quieres recuperarlo porque has recuperado el control, estás controlado de tu enfermedad, los brotes son cada vez más prolongados, o sea, en el tiempo me refiero, más espaciados. Eh, pues lo determinante es que el especialista lo valore de esta manera en el informe.
porque es lo que va a determinar que el juez, aunque luego te haga ciertas preguntas, decida o no devolverte tu capacidad de autonomía, que será parcial o total, dependiendo de cómo te encuentres. Hay gente que recupera, obviamente, después de que la medicación ha hecho su efecto, se ha dado con las dosis adecuadas, el paciente lo respeta y lleva una vida ordenada, etcétera, 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 y todo eso funciona, pues ¿por qué no vas a recuperar tu capacidad completa, ¿no? Y eso Ujú. se hace, como te digo, con lo más importante es la voz de un experto que avale que lo que tú estás contando no es un algo sacado de tu momento actual, sino que es fruto de una evolución en la que has recuperado tu capacidad. Dentro del equipo de Fidelities o en la red de Fidelities, ¿contáis con psiquiatras o con peritos? Nosotros O... tenemos un despacho que es peritos legales, que hacemos esta labor, claro. Nosotros no solamente para los temas de incapacidad laboral y de discapacidad, sino también para los procesos de curatelas, etcétera. Acudimos, no te voy a decir en el 100%, pero en el 99% se tiene que acudir a un perito psiquiatra que Ujú. avale lo que estamos diciendo, porque si no, es verdad que en estos casos los jueces, en casi todos los casos de todas las enfermedades, los jueces no son médicos, pero Ujú. aquí digamos que se curan más en salud todavía, porque son temas más delicados o que se entienden como más delicados, y entonces lo más determinante es la voz del experto, y luego obviamente pues normalmente suelen hacer preguntas al implicado para verificar, corroborar que lo que desea es lo que se está planteando en ese escrito, y funciona así, hay que prepararlo bien y ya está. Vale. Pues un par de últimas preguntillas así para ir cerrando. También un poco, no sé si al hilo del tema de herencias o también relacionado con el síntoma de la impulsibilidad, impuls- Civilidad. impulsividad, que es una de las características a lo mejor del trastorno bipolar. Si una persona, por ejemplo, en un momento de descompensación hace unas compras que dices tú, vamos a ver si estamos en tierra de campo, si compras 5 motos de agua para tu familia, a lo mejor ese gasto no era el más idóneo, o si te metes en un negocio de X porque lo ves súper claro, te endeudas o pierdes mucho dinero porque has comprado material, ahí puede hacer algo la persona o iría un poco Sí, vinculado a la ley de segunda oportunidad. ¿Cómo se puede enfocar esto? ¿Que es algo así como concreto de salud mental, trastorno bipolar o sí, alguna otra enfermedad que tenga estos impulsos así de compro joyas porque soy muy generoso ahora, justo ahora? sí, esto es importantísimo, y hay que atender a cada tipología, a cada jurisdicción, por así decirlo, para plantearlo de una manera u otra, hasta incluso en el ámbito penal. En el ámbito penal, por ejemplo, que esto también se produce, depende también del tipo de enfermedad mental de la que estemos hablando, pero puede pasarse también en trastornos bipolares. eh, Pueden ser atenuantes o eximentes incluso, ¿vale? En el ámbito de ley de segunda oportunidad es algo muy, muy claro. Nosotros llevamos muchos casos de segunda oportunidad, tenemos una responsable de esta unidad, y muchos casos vienen relacionados con enfermedades mentales. Eso es un aval, digamos, entre comillas, para que nos den casi siempre la razón y nos concedan la ley de segunda oportunidad. Es muy raro que, bien documentado, un enfermo con salud mental nos denieguen un- un- un procedimiento de ley de segunda oportunidad. En otro tipo de procedimientos, pues hay que ir a ver cuál es en cada caso, pero seguro nos va a ayudar. Es decir, el poder documentar qué es lo que normalmente
suele diferenciar a un despacho que no esté familiarizado con las enfermedades de otro a la hora de ganar un caso. Me explico. Es decir, si tú has tenido, pues ponías el ejemplo por ahí de compras compulsivas en un momento en el que estás así y obviamente poco compensado químicamente y lo podemos demostrar, tendremos muchas más posibilidades incluso de que nos devuelvan esas compras, dependiendo obviamente del bien Ujú. del que estemos hablando, que si lo planteamos como un hecho de una persona que se ha equivocado. Es decir, hay que plantearlo desde el punto de vista de la enfermedad, Ujú. de que en las capacidades mentales, cognitivas de ese individuo en ese momento no eran plenas y por lo tanto, y más si tenemos el certificado de discapacidad, todavía más, porque se puede añadir temas relacionados con lo que decíamos antes, incluso hasta vulneración de derechos fundamentales, bla, 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 bla. Y ahí nos ayuda muchísimo a conseguir los objetivos. Entonces, sí, no sé si he contestado 100% a tu pregunta, pero Sí, la realidad es que sí, hay que atender a esos aspectos relacionados con la enfermedad. En mentales, estos ejemplos que me has dado son muy frecuentes, y en el penal, que también tenemos un despacho penalista, como sabes, se nos da muy frecuentemente en síndromes, por ejemplo, como, eh, ¿cómo se llama? El de el síndrome del el TEAF, trastorno del espectro alcohólico fetal. Cuando las ujú. madres han estado consumiendo alcohol y o drogas durante el embarazo, pues los chicos, muchos, han desarrollado Problemas de un adicciones. no de adicciones, problemas de agresividad, Ujú. problemas de delitos de hurto, de robos. Y claro, si no lo tratas desde ese punto de vista, que puede ser un eximente o como mínimo un atenuante, te lo van a meter como un delincuente común, ¿vale? Ujú. Y como ese hay un montón de bipolaridad, o sea, Sí, sí, sin ir sí. más lejos, de esquizofrenia. Hay Ujú. muchísimos trastornos relacionados con la salud mental que hay que meterlos dentro de la ecuación de casi cualquier, yo te diría de cualquier procedimiento jurídico. Ujú. Vale, ya una última preguntilla. En el caso de que alguna persona pase por un ingreso y en este ingreso se vulneren sus derechos, porque hay veces que hay ingresos involuntarios con contención, Mm. con vejaciones o un trato que dices tú, esto no está ayudando a la persona, ahí puede alguien recurrir a vosotros para decir, mira, a mí me gustaría denunciar este hecho que creo que es punible y a ver qué pasa. Sí, claro. Aquí lo que hay, el problema y la ventaja a la vez es ahora hay mucha tecnología para poder documentar estas cosas. O sea, que en estos casos lo que es importante es aportar pruebas, Ujú. porque, claro, si no podemos aportar ninguna prueba, ningún testigo, pues va a ser la palabra de un paciente de salud mental contra la de un celador o una enfermera o un médico que Ujú. ha actuado de forma incorrecta, con mala praxis. Ellos van a defender, que es lo que suelen hacer en estos casos, el que estaban velando por la salud del paciente, bla, 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 pero eso se puede hacer de muchas maneras, como todos sabemos. Entonces, hay unos profesionales que lo hacen de forma correcta y otros que, o porque son así o porque tienen un mal día, lo hacen de forma incorrecta. Pues lo que tenemos que hacer o tratar de hacer en esos casos es documentarlo. Es verdad que si no está documentado y ya hay, si ya llueve sobre mojado, pues a ese profesional de ese centro normalmente suelen abrirles expedientes, pero no va más allá de que le puedan despedir o sancionar de alguna manera. Otra cosa es que no está mal, o sea que ya algo es algo, ¿no? Pero si no tiene abiertos expedientes, porque es verdad que los españoles, y esto lo digo siempre, somos mucho de quejarnos, pero poco de reclamar, Sí, eh, pues
se queda en agua de borrajas. Entonces hay que actuar. Y hay que Ujú, actuar presentando un escrito, una reclamación, incluso si está documentado, ¿por qué no? Una vulneración de derechos fundamentales y exigir ujú, al centro la responsabilidad civil que corresponda, la responsabilidad patrimonial si es público y que nos indemnicen inclusive. O sea que no ujú. solamente que a ese profesional le puedan apartar y sancionar, sino que nos puedan incluso indemnizar si lo tenemos documentado. Lo que pasa que es verdad que para esto último, para todo lo que sea vulneración de derechos fundamentales, tenemos que tener una prueba suficiente porque si no se suele desestimar por lo que te he dicho antes, porque al final es tu palabra contra la de alguien que en teoría, y atendiendo a la lex artis de médica, pues va a intentar velar por lo mejor para el paciente, ¿no? Entonces, ahí es importante que, uno, si lo que queremos es que no se vuelva a repetir, pues mínimamente hay que presentar Ujú, un escrito y ujú, explicarlo y reclamarlo al centro. Y dos, si tenemos pruebas suficientes, pues solicitar una vulneración de derechos fundamentales y, y exigir la responsabilidad civil o patrimonial del centro. ujú. Vale, pues no te quiero robar más tiempo. Muchísimas gracias. Y Nada, un para placer. cerrar, pues si quieres compartir algún consejo, recomendación o reflexión para alguna persona que nos esté viendo que pueda ver la grabación vinculada a salud mental y aspectos legales, pues todo tuyo y cerrado. Pues el consejo que siempre doy es que acudáis a un profesional para que analice la viabilidad de todo lo que consideréis que os pueda afectar. Porque muchas veces el gran problema que tenemos como ciudadanos para acceder a nuestros derechos es la falta de información especializada, ¿no? Entonces, leemos mucho en internet, leemos mucho nos cuenta mucho el vecino, o leemos un periódico, etcétera, etcétera, pero mucha información que nos llega es una información tóxica, es decir, es una información que está sesgada, que es incompleta o directamente errónea. Entonces vamos a tomar decisiones erróneas basadas en premisas que no son correctas. Entonces, lo mejor es que acudáis a un profesional que os pueda decir, experto en la materia relacionada con la que queréis hacer la consulta, para que os diga realmente si tenéis derecho o no a lo que buscáis, a lo que perseguís. Y a través de la asociación, pues con nosotros esa consulta la tenéis gratuita, con lo cual que es otro gran problema de los ciudadanos para acceder a los derechos. Y es que cuando acudes a un abogado, antes de darte los buenos días, te pide una provisión de fondos, ¿no? Entonces, bueno, pues con nosotros por lo menos os haremos ese estudio de viabilidad y os diremos si tenéis o no derecho a lo que perseguís. Vale, pues corto la grabación y ya nos despedimos tranquilamente. Perfecto, pues hasta la próxima, Sergio. Y